A ver. Estaba pendiente el tema anterior, que terminen de exponer. Sí, no, de derrame pleural. Eso. Eso, por favor, a ver si terminamos. Bueno, continuando con el derrame pleural, tenemos que para poder así objetivizar un derrame pleural en una radiografía de tórax, el volumen del líquido tiene que ser superior a 75 mililitros. Bueno, el fluido de este debe estar libre o tal vez también puede estar loculado. Este va a tener una localización ya sea de forma típica o atípica, usualmente en el subdiafragmático, ya puede ser cisural o mediastínico. Y también puede ser, según la extensión de este, masivo o tal vez no masivo. Bueno, la radiografía de tórax también puede ofrecer datos que son de interés diagnóstico, como por ejemplo podríamos decir una cardiomegalia, tal vez líneas de Kerley, una vena asigos agrandada, nódulos, masas, entre otras. Bueno, también se siguen las leyes de la gravedad para que el líquido pleural se acumule, por lo que inicialmente se va a dar entre la porción inferior de los lóbulos pulmonares, los cuales son basales, y el diafragma. Y a medida que va aumentando esta cantidad de líquido, se va a observar de manera sucesiva así una obliteración de los senos costofrénicos, posteriores, laterales, también va a existir en sí un borrado de la silueta diafragmática, del borde cardíaco, también va a existir una opacidad cardiogénica progresiva y también la presencia tal vez de, por ejemplo, en el hemitórax. Pásale, por favor. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver en estas imágenes. En la imagen de la derecha tenemos una radiografía posterior, en la imagen de la izquierda tenemos una radiografía posterior anterior de tórax, el cual tiene un derrame pulmonar masivo. Como podemos ver aquí, el cual presenta cierto desplazamiento en la flechita, podemos ver que se observa un desplazamiento mediastínico contralateral. Aquí también podemos ver la presencia de un luminograma que es tracobronquial en ambos casos, en estos dos. Y también aquí, como podemos ver, esta zona de derrame es radiopaca debido a que hay esta presencia de líquido, el cual podemos apreciar está presentando este desplazamiento. Y aquí es importante mencionar que los derrames pleurales masivos dan lugar casi a una opacidad completa del hemitórax, los cuales van a tener ese desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario. En cambio, en la otra imagen presenciamos en sí una radiografía posterior anterior del tórax, el cual tiene un derrame pleural que es intersticial, que vemos ahí que está encerrado en ese circulito, y el cual se puede dar en una insuficiencia cardíaca. Y esto usualmente es llamado como un tumor fantasma, y este término de tumor fantasma hace referencia en sí a esta loculación que se da del líquido pleural en las fisuras interlobulares. Y esto es muy común que se produzca, como ya les había mencionado, en la insuficiencia cardíaca. Y esto usualmente puede desaparecer rápidamente cuando se instaura un tratamiento diurético. Pásale, por favor. Bueno, respecto a la ecografía torácica, esta es considerada como el patrón de oro que es de referencia para la detección de un derrame pleural. Y de manera especial, esta sirve para así escoger un punto de punción óptimo en los procedimientos pleurales, como va a ser la toracocentesis, la biopsia pleural, que ya mencionaremos posteriormente. Otras situaciones en las que resulta de utilidad esta ecografía es cuando se quiere identificar septos o loculaciones, por ejemplo en el espacio pleural, también cuando se quiere diferenciar entre el derrame pleural y otras enfermedades como un engrosamiento pleural o tal vez cuando hay consolidaciones pulmonares. También sirve para la cuantificación del volumen de líquido que existe en los derrames. También nos permite analizar el neumotórax y en sí también nos permite demostrar cuando existen estos engrosamientos de la pleura o tal vez de los nódulos pleurales que van a ser mayores a 1 centímetro y que tal vez podrían sugerir que existe una causa maligna. Bueno, por aquí en esta ecografía, como podemos ver en la derecha, podemos presenciar un pulmón que está colapsado, el cual, como vemos, está señalado con esta flechita roja y es ocasionado por un derrame. Pásale, por favor.
Respecto a la tomografía computarizada torácica, esta es efectuada con un contraste intravenoso y esta es una prueba que es esencial cuando se investigan los derrames pleurales. Las ventajas de estas son varias, van a incluir entre algunas que nos permiten identificar los derrames pleurales que son pequeños, que pueden ser inferiores a 10 mililitros, también cuando existen loculaciones de líquido pleural, cuando hay engrosamientos de la membrana pleural, hay también cuando hay lesiones parenquimatosas pulmonares, tal vez la presencia de adenopatías mediastínicas, engrosamientos del pericardio, entre otros. La apariencia típica de un derrame pleural es que tiene una opacidad curvilínea que es redondeada y homogénea. En la zona que existe un mayor declive de la cavidad pleural. En cambio, los derrames pleurales loculados se van a mostrar con una opacidad lenticular. También es importante aclarar que, como norma general, un derrame pleural cuyo grosor en las tomografías computarizadas no supera los 2 o 2.5 centímetros no deberían ser aspirados. Bueno, en ocasiones también es difícil diferenciar los derrames pleurales de las ascitis. Y por lo tanto, aquí se considera que en la tomografía computarizada vamos a encontrar 4 signos útiles que nos permiten diferenciar el derrame pleural de la ascitis. Bueno, en primera instancia podemos diferenciar la interfase que hay entre el líquido pleural y el hígado o vaso, que va a ser nebuloso. En cambio, este es nítido en el caso de la ascitis y probablemente este es considerado el signo más útil. También cuando hay una separación entre los pilares posteriores del diafragma y las vértebras en las que se anclan, ya que aquí tal vez solo es posible esta interposición de líquido pleural, por lo que aquí este es denominado el signo de crura diafragmática desplazada. Ya, el tercero es que todo el líquido que va a reposar por fuera del diafragma es considerado pleural. Y el último es que la porción posterior del lóbulo hepático derecho no va a estar cubierta por peritoneo y se adhiere directamente a la pared abdominal posterior, por lo que aquí el líquido peritoneal no puede extenderse a dicha zona, que es denominado el signo de área descubierta. En esta imagen tenemos una tomografía computarizada en la que se observa el signo de la interfase, que fue el primero que les había mencionado, donde nos permite diferenciar el derrame pleural, que está en la parte inferior por las puntas de la flecha señalado, y a diferencia de la ascitis, que está en la parte superior, como podemos ver ya señalado por las flechas. En sí, la tomografía torácica sirve para diferenciar los derrames pleurales malignos de los benignos, y aproximadamente la mitad de los pacientes que tienen un derrame pleural maligno no existe ningún hallazgo radiológico destacable, además del derrame pleural. También, sin embargo, es importante mencionar que los nódulos o los engrosamientos pleurales que tengan tamaños iguales o superiores a 1 centímetro son tal vez muy específicos de que tal vez hay signos de malignidad, aunque esto solo se ve en una cuarta parte de los sujetos que tienen derrames pleurales que son malignos y metastásicos. Cámbiale, por favor. Bueno, respecto a la toracocentesis, o sea, la toracocentesis va a ser, bueno, también es llamada punción pleural y es una prueba que se la realiza con la finalidad de extraer el líquido que está en la cavidad pleural, ya sea con fines diagnósticos y también con fines terapéuticos. Bueno, esta punción lo que consiste en atravesar la pared torácica hasta llegar a la cavidad pleural, por lo que se considera una punción transtorácica. Luego, luego de realizar la punción con una aguja, se extrae ese líquido y esta agua se retira y el área suele cubrirse con vendajes y este líquido, bueno, luego se lo puede mandar a un laboratorio para realizar su análisis, por lo que este estudio permite que el líquido pleural pueda ser visualizado, cuantificado y examinado. Se mencionaba también que la toracocentesis se realiza en los que tienen una falla cardíaca, pero hay ocasiones en donde, o sea, sí se los hace a estos pacientes que tienen falla cardíaca cuando, por ejemplo, el paciente se encuentra febril o tiene dolor pleurítico, o también cuando hay la presencia de, o sea, cuando este derrame es unilateral o bilateral, pero se muestra de manera asimétrica.
También mencionaba que esta toracocentesis se la puede considerar de manera urgente en caso de que se sospeche de la presencia de un hemotórax o de un empiema, que es cuando hay la presencia de pus. Bueno, en sí, esta toracocentesis nos permite analizar características físicas del líquido pleural, por ejemplo, el color y la apariencia que pueden orientar hacia un posible diagnóstico. Pásale, porfa. Ya, respecto al color. El color, mencionaba que aquí es muy importante, o sea, tiene una gran importancia tener en cuenta este factor al realizar una evaluación de lo que es el líquido pleural. Por ejemplo, hay veces donde el líquido se muestra, bueno, los derrames, este líquido se muestra de un color amarillento y esto puede corresponder a trasudados por una congestión o por una disminución de la presión oncótica del plasma. También suelen haber derrames hemorrágicos en donde el color puede ir de rosado a, o sea, un color rojizo sanguinolento. Por lo general estos derrames suelen ser de origen neoplásico, por algún trauma que sufre el paciente, pueden ser de origen vascular también, y en ocasiones, aunque es raro, suelen ser secundarios a una tuberculosis o a una neumonía. También suelen haber derrames, bueno, a veces el líquido se le observa verdoso o amarillento. Esto por lo general sucede en las ictericias. Además, se suelen observar también, el líquido se suele observar turbio y esto está relacionado con pleuritis, cuando hay secreciones purulentas. Y los derrames suelen ser blanquecinos cuando se trata de un derrame quiloso o quiliforme. Los quilosos contienen fundamentalmente triglicéridos y suelen deberse a una obstrucción linfática que suele ser secundaria a una neoplasia. Y los derrames quiliformes, en cambio, estos van a tener, en vez de triglicéridos, o sea, tienen más colesterol, digamos, y suelen ser, puede ser de diversa etiología, como neoplasias o tuberculosis también. Pásale, por favor. Ya, además de las características físicas como el color, también se puede evaluar mediante la toracocentesis características químicas del líquido pleural. De igual manera, estos son criterios que ayudan a diferenciar los exudados de los trasudados. Incluyen algunos parámetros como es el contenido de proteínas, la deshidrogenasa láctica, lípidos, glucosa y también algunos marcadores tumorales. Por ejemplo, las proteínas. Dice que por lo general este líquido pleural en condiciones normales tiene un contenido bajo de proteínas. Sin embargo, en caso de trasudados, el contenido suele ser menor o igual a 1,2 gramos por decilitro y en los exudados este contenido de proteínas suele ser mayor a 1,2 gramos por decilitro. De igual manera, dentro de las enzimas que se pueden evaluar o que se suelen encontrar está la colinesterasa. Esta suele estar elevada en derrames tuberculosos y también, o sea, suele estar elevada, pero no es tan frecuente en derrames de origen neoplásico. La deshidrogenasa láctica, esta en cambio a 200 unidades internacionales por litro en lo que es los exudados. Y por lo general en derrames pleurales malignos suelen aumentar las isoformas de deshidrogenasa láctica 4 y 5. También la amilasa, esta se encuentra igual en derrames, pero en cantidades superiores a las 500 unidades internacionales por litro y tiene un valor diagnóstico sobre todo en lo que es el derrame pleural, pero secundario a una pancreatitis, a una ruptura esofágica. También puede encontrarse elevado en algunas neoplasias del páncreas, del ovario o incluso neoplasias de origen gastrointestinal. Lo que es la adenosín desaminasa, esta en cambio suele encontrarse de igual manera en valores mayores a 40 unidades internacionales por litro en lo que es la tuberculosis pleural. De igual manera, otras proteínas que suelen encontrarse es el factor reumatoide, que igual suele estar o sea, sus niveles séricos suelen estar aumentados, y esto nos va a indicar que hay un derrame, pero secundario a una artritis reumatoide. Y el interferón gamma, igual suele ser mayor a 40 picogramos por mililitro en un derrame tuberculoso.
Pásale, por favor. Ya, los lípidos, en cambio, estos lípidos son característicos en el quilotórax, que suele contener más de 110 miligramos por decilitro de triglicéridos, como les mencioné anteriormente, y este es pobre en colesterol. En cambio, en los derrames quiliformes, que ya son de tipo crónico y que suelen ser de origen tuberculoso o por alguna neoplasia, estos, en cambio, van a tener, tienen pocos triglicéridos y suelen tener niveles mayores de colesterol. La glucosa, aquí mencionaba que, o sea, en los trasudados, la glucosa, los niveles de esta van a ser similares a la plasmática. Sin embargo, ya en los exudados suele presentar niveles muy bajos, menores a 15 miligramos por decilitro. Y esto es característico cuando el derrame es, o sea, son característicos ya en la artritis reumatoide, tuberculosis o en algunas neoplasias. Y el pH mencionaba que los niveles de en los exudados van a ser menores a 7,2, mientras que en los trasudados los niveles de pH suele ser igual o mayor al pH sanguíneo. Pásale, por favor. De igual manera, los elementos celulares que se pueden evaluar, digamos, en el líquido pleural. Por ejemplo, cuando se encuentran más de 50.000 leucocitos por microlitro, esto suele asociarse a un empiema. Cuando los niveles de los leucocitos va entre 10.000 y 50.000 por microlitro, se asocian a un derrame paraneumónico. Cuando son entre 5.000 y 10.000 leucocitos por microlitro igual, se asocian a exudados pleurales, y cuando hay menos de 1.000 leucocitos por mililitro, estos se asocian a trasudados. Pásale, por favor. De igual manera, se puede realizar un análisis microbiológico de lo que es el líquido pleural, y estos incluyen la coloración de Gram para detectar, o sea, de manera rápida la presencia de gérmenes, y cultivos cultivos en medio para microorganismos aerobios y anaerobios. También se suelen realizar estos cultivos para micobacterias y hongos cuando, o sea, se tenga la sospecha clínica de que hay la presencia de estos. También mencionaba aquí que los gérmenes que se aíslan y se encuentran en la mitad de los pacientes suelen ser bacterias aeróbicas gram positivas, como el Streptococcus pneumoniae y los Staphylococcus aureus. También este Staphylococcus mencionaba que suele encontrarse después de traumatismos o de procedimientos quirúrgicos que se le haya realizado al paciente. En la citología, de igual manera, si se sospecha de un derrame, se la realiza, o sea, en caso de que se sospeche de un derrame pleural maligno. Aquí este examen citológico del líquido mencionaba que era como una vía más rápida y no era tan invasiva y ayudaba en el diagnóstico, aunque de igual manera tenía baja sensibilidad o sea, no tenía un gran porcentaje en la identificación de casos. De igual manera, la densidad mencionaba que en los trasudados la densidad iba a ser inferior a 1.014, y en los exudados, que ya serían un derrame inflamatorio de tipo neoplásico, iba a ser superior a 1.016. Pásale. Y la toracoscopía, en cambio, regresale un ratito, pero en cambio mencionaba que estaba indicada ya en un derrame pleural, cuando este es un exudado y ya en pacientes mayores de 40 años. Y en un derrame pleural masivo, y cuando el líquido pleural se mostraba cero hemático y había una alta probabilidad de que sea un derrame pleural maligno, por decirlo así, y estaría especialmente indicada aquí en estos casos como una primera prueba diagnóstica. Ya, pasa. Antes de que llegue al tratamiento, vuélvale al diagnóstico, doctora. Ya. Bueno, sí me escuchan bien ahí, ¿no es cierto? Ahora viene un poco disfónico. Tanto gritarles a los residentes. No serán así cuando ustedes sean residentes. Tienen que ser pilas ustedes cuando sean residentes, demostrando que son de la central.
como quiera se les acepta cuando son de la Católica, de la San Pancho, de la UTE. Se les acepta que no hagan bien las cosas, pero de la central no se puede esperar nada negativo. Tienen que hacer todo súper bien los de la central, ¿no es cierto? Sacando pecho, ¿no es cierto? Ya. Bueno, doctores. Eh, bueno, habíamos hablado ya de los signos y síntomas que se presentan en un derrame pleural. Y el estudio mejor dicho, para el diagnóstico que nos corresponde con respecto a esta enfermedad, a esta patología, es netamente, primerito, doctores, el diagnóstico es clínico. Ustedes, cuando estén examinando a un paciente y, y de pronto, sin que manifieste, sin que tenga síntomas, o bien el paciente solamente con disnea. Algunos dicen que no se dice disnea, sino disnea, les enseñan a ustedes, ¿no? Disnea. Bueno, como quiera. Si vienen los pacientes con disnea, ¿no es cierto? Y vienen desaturando, eso es diagnóstico clínico. Es decir, tal paciente disneico, desaturando, taquipneico, ¿no es cierto? Entonces usted de una dice, es un problema pulmonar. En el derrame pleural, como habíamos quedado, posiblemente puede presentarse tos, como no puede presentarse. No es un signo típico la tos del derrame pleural. No es signo típico. Entonces, usted cuando le ausculta los pulmones a un paciente con esas características, ¿qué va a escuchar con el fonendoscopio? ¿Escuchará el murmullo vesicular disminuido o escuchará estertores? ¿Qué escuchará más frecuentemente? ¿Qué dicen doctores? A ver, veamos qué nos dice. Doctora Adriana, ¿qué dice cuando se nos presenta este paciente con disnea, taquipneico, desaturando, y usted le ausculta los pulmones? ¿Qué puede encontrar en este paciente si es que este no presenta tos? Ya, doc. Cuando el paciente no presente tos, mencionaba que se lo puede encontrar con un murmullo vesicular disminuido o también se puede escuchar estertores húmedos, broncos o sibilancias. Bueno, el murmullo vesicular disminuido lo van a encontrar siempre cuando exista agua, ¿no es cierto? Los roncus y sibilancias usted puede escuchar solamente cuando está asociado a una neumonía, ¿sí? Es decir, si solamente encontramos agua, lo más probable es que no escuche roncos y sibilancias, sino que va a escuchar más, mejor dicho, no va a escuchar el murmullo vesicular. Con respecto a los estertores húmedos, cuando existe un edema agudo de pulmón, ahí sí se escucha el crepitar, la salida de secreción como un burbujeo. Ahí sí. Pero si se trata de un derrame pleural, solo derrame pleural, como por ejemplo por insuficiencia cardíaca, entonces es difícil encontrar esos estertores. Casi no se escucha. Sí, en un derrame pleural propiamente, por insuficiencia cardíaca. Entonces, si usted dice, a ver, estoy auscultando a mi paciente y no le escucho el murmullo vesicular, entonces enseguida usted en su cabeza dice, ¿cuál es el siguiente examen que voy a pedir? ¿No es cierto? Entonces dice el siguiente examen. ¿Cuál sería el siguiente examen que usted va a pedir, doctor Edwin? ¿Ya se me escucha? Ahora sí. Sí. Doctor Después de Edwin. la radiografía, No, antes. O sea, usted
el siguiente paso a la clínica que estamos hablando, usted ausculta disminución del murmullo vesicular. Entonces, ¿cuál es el examen que usted va a pedir para confirmar lo que usted está escuchando? Un estándar de tórax, tal vez. O Bueno, como está se bien. ve en la imagen. Está bien, un estándar de tórax. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo pedir el eco que está mencionando ahí, el que está en la diapositiva anterior? ¿Cuándo usted va a pedir un eco? El eco tiene mayor sensibilidad para detectar agua. El eco ya le detecta cuando existe por lo menos 50 ml de agua en el ángulo costofrénico. Entonces, el eco es altamente sensible porque detecta agua ya desde cuando existe 50 ml, ¿no es cierto? Entonces, no es descabellado que usted algún rato escuche murmullo vesicular disminuido y en la radiografía no ve nada, pero usted no ausculta murmullo vesicular, entonces dice, está disminuido, pero en la radiografía no veo nada. Entonces puede mandarle a hacer un eco. El eco, como es altamente sensible, puede demostrar la presencia de líquido en ese lugar. ¿De acuerdo? Entonces, el eco muestra cuando contiene en el espacio pleural aproximadamente 50 ml. ¿Sí? Ahora, si es que usted no tiene eco y tiene radiografías, solamente para hacer radiografías en su hospital, usted de una le manda a hacer radiografía. Verán, doctores, si es que ustedes se ponen a elegir entre radiografía y el eco, en todos los hospitales se pide radiografías. Es rarísimo, rarísimo que alguien pida un eco para el diagnóstico de derrame pleural. Rarísimo. Entonces, cuando viene un paciente de una disneico, taquicárdico, taquipneico y desaturando, de ley usted tiene que mandar a hacer una RX estándar de tórax. ¿No es cierto? Entonces, usted cuando le manda a hacer, usted dice, a ver, antes de ver la radiografía, como yo le ausculté murmullo vesicular disminuido, ¿qué voy a encontrar en la radiografía? Con esa idea tiene que mandarle a usted a hacer los exámenes. Si le mando a hacer una radiografía, ¿qué espero? Cuando me den la placa, ¿qué espero yo ver? Entonces, doctor Edwin, ¿qué espera usted ver si usted le pide una radiografía? La línea de Damaseo. Probablemente. Y si no aparece la línea de Damaso, El borramiento del ángulo costodiafragmático. borramiento del ángulo costodiafragmático. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces usted ya se va con esa perspectiva, con esa visión de que yo ausculté murmullo vesicular, voy a mandarle a hacer una radiografía. Cuando le entregan, dice usted, a ver, en la radiografía puede encontrar esto, esto. Y se plantea de esa forma. Y cuando le entregan la placa, usted dice, sí ha habido, está borrado el ángulo costofrénico, hay una imagen radio opaca en el ángulo costofrénico con una concavidad hacia arriba, que es la línea de Damaso, o a veces se presenta solamente como un vidrio esmerilado, ¿sí? Que borra el ángulo costofrénico sin ninguna línea de delimitación, sino que solamente aparece como un infiltrado, disperso, ¿sí? Como algodón esparcido en todo el ángulo costofrénico. Entonces, ahí a esto también es un derrame pleural, pero sin línea de Damaso, ¿no es cierto? Entonces, esa imagen de derrame siempre se va a presentar de una densidad radio opaca, es decir, blanquecina. Similar, si ustedes ven aquí el eco que ustedes están poniendo aquí, en la parte media derecha,
de ese eco, hay esa imagen entre blanco y negro, ¿no es cierto? Si ustedes lo observan, en esa imagen de la parte media, ¿sí? Por detrás de la imagen blanca, ustedes lo observan negro. Entonces, si observan así, con borramiento del ángulo costofrénico, puede tratarse de un derrame pleural, tranquilamente. Bueno, entonces, usted dice murmullo vesicular disminuido, voy a hacer una radiografía con la finalidad de ver si es que existe un derrame pleural porque no le ausculto los ruidos pulmonares. Ya le hace la tomografía, la radiografía. Excelente. Pero de pronto usted dice, en la radiografía no veo bien. Estoy dudando si se trata de agua o es una fibrosis. Entonces, qué es lo que tiene que hacer usted, doctora Eva? Ahí sí pediríamos la ecografía. No. Una cosa que me olvidaba con las radiografías es que la radiografía detecta agua solamente cuando hay de 250 ml para arriba. O sea, el valor de una taza, ¿no? Una taza tiene 250 ml. Entonces, si existe esa cantidad en el espacio pleural, la radiografía ya le detecta con borramiento del ángulo costofrénico. El eco es con 50. La radiografía con 250 a 300 o más. Entonces, si usted está dudando de que se trate de agua, ¿qué va a hacer? ¿Qué más se le ocurre, doctora Eva? No sé, una tomografía. ¿Y qué espera ver ahí? O sea, también las opacidades, o sea, lo blanquecino, la radioopacidad para detectar líquido. Bueno, ahí se llaman hiperdensidades o hipodensidades, ¿no? Sí, perdón. Correcto. Entonces, creo que tenían una imagen. Pásele a la imagen de la radiografía primero, doctor. Ya, perfecto. Póngame. Iba a solicitar el control. Ya. A ver, doctores. En esta radiografía, ustedes aquí en el pulmón derecho encuentran totalmente radio opaco. Todo esto es opaco, ¿no es cierto? Esto quiere decir que en el espacio pleural que normalmente existe, que está con una cantidad de líquido entre 10 y 15 ml, entonces ahí se ha llenado de agua y el espacio pleural es así, ¿no es cierto? Se llena de agua aquí, en este espacio, y al pulmón le desplaza hacia el mediastino y queda todo esto llenito de agua. Y el agua siempre se va a manifestar con esta densidad, ¿sí? Con esta densidad en las radiografías llamándose como radio opaco, ¿no es cierto? Todo esto es un agua. Y se ve aquí esta parte, no sé si ustedes se fijan aquí, esto así, esto. Es parte del pulmón derecho que está desplazado hacia la izquierda por la gran cantidad de agua que existe aquí. Entonces, esta parte de aquí es del pulmón derecho, que está colapsado. Mientras el pulmón izquierdo está muy bien. ¿Ven? Todo está bien en el pulmón izquierdo. En esta imagen de acá de la derecha,
Ustedes lo que yo les hablaba, esta imagen de aquí en el ángulo costofrénico izquierdo, ustedes ven como una mancha blanca, ¿no es cierto? Todo esto. Aquí algo se observa la línea de Dámaso, algo, con algo de imaginación, se observaría la línea de Dámaso. Pero lo que sí se ve es esta imagen blanquecina por delante del parénquima que es negro. ¿Sí se fijan que existe esto? Entonces, esa imagen radio opaca, esto blanco así, eso también viene a ser un derrame pleural. Y fíjense acá en el lado, en el ángulo costofrénico derecho, aquí sí se pronuncia un poco mejor la línea de Dámaso y borramiento del ángulo costofrénico. Entonces, eso quiere decir lo que, bueno, la compañera que nos decía también, esta imagen que hay aquí también está justo en la cisura entre el lóbulo superior y el lóbulo medio. Ahí suele entrarse agua, por la cisura es una línea larga que viene así, ¿no es cierto? Pero ahí puede entrar agua y adoptar esta forma. Entonces, aquí, toda esta imagen, especialmente aquí lo que le borra al ángulo costofrénico, y aquí esto, sí corresponde al líquido pleural, a un derrame pleural, ¿sí? Aquí tenemos una cardiomegalia muy importante, ¿sí? Pásele la siguiente, doc. La siguiente. Bueno, ahí la tomografía. Bueno, sí se logra ver algo aquí. En este caso sería toda esta imagen hipodensa, perdón, todo esto sería la cavidad pleural. Y todo esto sería el pulmón. O sea, colapsado. Debería venir por acá el pulmón. Pero está en medio camino, ¿no es cierto? Ahora, esta parte de aquí también parece un derrame pleural izquierdo. No se ve tanto. ¿No tienen otros cortes de esto? No, Doc, solo habíamos encontrado esa imagen. Ya les voy a enviar todas las imágenes de derrame pleural que tenemos en el hospital ahorita. Doctor Luis, me hace acuerdo mañana, por favor, para enviarles estos packs al chat de ustedes para que vean cómo se presentan los derrames pleurales por cortes o como un video que ustedes van a ver. Y eso es para el caso clínico del día jueves. Bueno, entonces recuerden, el diagnóstico primerito es clínico. Si luego del diagnóstico clínico, ustedes para cerciorarse, para comprobar lo que ustedes están pensando, mandan a hacer una radiografía de tórax. La radiografía de tórax les va a confirmar o les va a descartar lo que ustedes están sospechando. ¿Sí? Si es que la imagen de la radiografía no es clara, tienen dudas, pasamos a una tomografía computarizada. ¿Sí? Entonces, en la tomografía se observa claramente si hay o no hay derrame pleural. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué otro tipo de examen existe? Ya con la tomografía llegaron al diagnóstico de que se trata de un derrame pleural. Como decía la doctora, ¿no? Con una tomografía también sirve para diagnosticar. Sirve para diagnosticar la posible causa del derrame pleural. Por ejemplo, si tiene si tiene un cáncer metastásico, ¿no es cierto?
Si vemos metástasis y vemos derrame pleural, probablemente sea por neoplasia ese derrame pleural. En esos casos sí nos ayuda mucho la tomografía. Bueno, ¿qué más? El eco, doctores, es rarísima vez que se manda a hacer un eco para confirmar o descartar un derrame pleural. Bien raro. Entonces, a menos que usted decida comprobar cuánto mismo de agua hay por alguna situación que le urge, mande a hacer un eco. Si no, de una vez, radiografía. Hay otros que no están ni por la radiografía, sino que mandan de una vez a una tomografía. De una. ¿Sí? Pero el algoritmo sería más o menos así. La siguiente, doc. Aquí el compañero hablaba sobre la famosa toracocentesis. Si es que nosotros vemos una imagen radio opaca, velada todo el campo pulmonar como en la radiografía anterior, obligatoriamente tiene que hacerse una toracocentesis. Si es que está por arriba o más arriba de la mitad de los campos pulmonares, o sea, tiene, y al menos cuando se trata de sospechas de que exista alguna neoplasia, o incluso si está muy lleno por insuficiencia cardíaca, es necesario hacer la toracocentesis. Esta toracocentesis, aparte de sacar el líquido y permitir que el pulmón se expanda, ¿sí? Entonces, la toracocentesis sirve para diagnosticar mediante un cultivo, ¿sí? Un cultivo IGRAM de ese líquido en el laboratorio. Entonces, en el análisis químico bacteriológico se llama, el análisis químico bacteriológico, nos van a decir los laboratoristas si existe o no presencia de aumento de proteínas y todo lo que están hablando ahorita en las características del líquido pleural. Entonces, recuerden, doctores, la toracocentesis se realiza cuando existe problemas de una desaturación o un problema respiratorio muy grave, está muy taquipneico, ¿sí? Entonces, ahí se hace la toracocentesis, o cuando los derrames son muy abundantes. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Bueno, aquí hacen el color, tratar de diferenciar, ¿no? De acuerdo a lo que usted obtiene en la toracocentesis, tratar de decir, a ver, si es amarillo, es netamente por insuficiencia cardíaca, es decir, por un cambio de presiones de la presión hidrostática que venció a la oncótica y por esa situación se produjo el derrame. Los hemorrágicos, ¿no? Que pueden ser neoplásicos o traumáticos, como dice ahí, ¿no es cierto? Es decir, rotura de vasos sanguíneos. Los amarillos verdosos, cuando se trata de problemas de ictericia o por aumento de bilirrubinas, a expensas de la indirecta. ¿Sí? Cuando aumenta mucho la bilirrubina indirecta, ahí pueden presentarse estos. Los turbios o purulentas generalmente es por procesos bacterianos. Y los blanquecinos o quilosos como leche se presenta estos derrames pleurales, ¿sí? Puede ser por rotura de vasos linfáticos o del tubo torácico, del conducto torácico, perdón. Puede dar estos derrames en forma de quilotórax. La siguiente, doc. Bueno, aquí están las características, ¿no? Generalmente lo que existe, y no sé si nos van a hablar sobre la triada de Virchow. No sé si vieron esa situación, doctoras, las que están exponiendo. Doctoritas. Ya creo que se fueron a dormir toditos. Yo creo que sí me acuerdo, doctor, de la triada de Virchow. Era para producir trombos. Esa es otra triada de Virchow para los trombos. Aquí para derrame, perdón.
Yo estoy diciendo mal, perdón. Un lapsus brutus. La teoría de Birchhoff no es, sino los criterios de Like. Sí, Doc, ya habíamos expuesto eso antes. Ah, ya, chévere. La anterior clase le mencionamos. Genial, ya. Entonces, eso es para diferenciar entre lo que es un exudado y lo que es un trasudado, ¿no es cierto? Los criterios de Like. Pase la siguiente, por favor. ¿Aprenderás en esos criterios de Like, por si acaso? Pásele. Estas características también sí vale la pena que sepan. Pásele. Bueno. ¿Qué tienen de tratamiento ustedes, doctores? Siga. Bueno, respecto al tratamiento, está condicionado por la etiología que tiene el derrame y la cuantía que tiene este. Respecto a los trasudados, bueno, el tratamiento es primera parte del específico para la enfermedad que va a producir el derrame. Y en caso de que este derrame pleural sea importante y tal vez esté produciendo disnea en el paciente, se debe realizar una toracocentesis evacuadora. La evacuación de este derrame se debe realizar con mucha lentitud para así evitar que se dé un edema pulmonar ex vacuo. Además, se debe hacer una radiografía de control. Respecto a los exudados, cuando ya se conoce el diagnóstico etiológico y tal vez la cantidad de líquido pleural, es importante que se pueda realizar una toracocentesis evacuadora igualmente. Y en el caso de que volviera a reaparecer este derrame pleural, se debe considerar colocar un drenaje. Y esto va a depender mucho de la evolución clínica y de la bioquímica del líquido pleural. Por ejemplo, en los casos del derrame pleural casi masivo, aquí, el cual ya es complicado, es necesario en sí colocar el drenaje torácico, el cual puede ser fino o grueso, dependiendo en sí de la naturaleza del líquido, como ya habíamos mencionado. Y este se debe retirar cuando el débito es menor de 50 a 100 mililitros en 24 horas. En cambio, la elección del antibiótico en el derrame pleural metaneumónico va a depender en sí que la neumonía sea comunitaria o nosocomial, y también de la presencia o no de determinados factores de riesgo en el huésped. También es importante mantener al menos durante 2 semanas esto. En el derrame pleural que es de carácter tuberculoso, se hace el mismo tratamiento que en el de la tuberculosis pulmonar. Pásale, por favor. ¿Qué decía que hay que mantenerle por lo menos 2 semanas? La elección de los antibióticos. Ah. Respecto al empiema, cuando el líquido en el empiema es purulento, es imprescindible realizar aquí los drenajes torácicos con tubos gruesos y también se debe mantener un tratamiento antibiótico que incluya una cobertura que pueda tener para gérmenes anaerobios, manteniéndolo por 3 o 4 semanas. Y en caso de que exista una dificultad para drenar esto, y cuando en sí el derrame está encapsulado o tal vez presente tabicaciones, se debe recurrir después de que han pasado 24 horas al uso de fibrinolíticos tópicos, siendo el más usado la uroquinasa. Si el paciente tiene una mala evolución clínica, en estos casos está indicada la toracoscopía o una toracotomía. En el caso del quilotórax, estos si son pequeños, se puede hacer toracocentesis evacuadora. Y en el caso de que estos sean más severos o tal vez muestran una tendencia a reaparecer, se debe realizar un drenaje con tubo grueso y acompañado de medidas dietéticas, y también se recurre en ocasiones a una nutrición parenteral y un tratamiento etiológico en el caso de estos. En el caso de que existan linfomas o carcinomas metastásicos, el tratamiento se lo hace con radioquimioterapia, se puede realizar en sí una pleurodesis con talco. Y cuando existe un origen traumático, cuando el drenaje es mayor a 1500 mililitros por día, durante 5 más días, puede ser necesariamente se puede utilizar una ligadura del conducto torácico mediante la toracoscopía o una toracotomía. Pásale, por favor. En el hemotórax, salvo que estos sean pequeños, que sea, digamos, un volumen menor de 300 mililitros, aquí es imprescindible una evacuación con drenaje torácico. Y en esos casos se utiliza tubos gruesos y un tratamiento antibiótico profiláctico. El drenaje está contraindicado cuando en sí se sospecha que existe alguna ruptura de un aneurisma aórtico, ya que esto en sí podría favorecer a que se dé una progresión de la hemorragia.
cuando el líquido pleural que está drenado inicialmente va a superar los 1500 mililitros o que tal vez el ritmo del drenaje es mayor a 200 mililitros por hora, se debe realizar una toracotomía o también una toracoscopía, dependiendo del caso. Y en el caso de que aquí podría existir estos problemas de drenaje, se puede recurrir al uso de fibrinolíticos a partir del 5.º día de que se ha cesado la hemorragia. Y en relación al derrame pleural redisivante, se produce en sí en los trasudados y en los exudados que son de un origen neoplásico. Aquí, cuando se estima que la esperanza de vida es mayor a unos pocos meses, se puede realizar una pleurodesis en lugar de las toracocentesis, que son repetidas. Pero para la indicación de esto es necesario que la disnea que está presentando el paciente sea debida fundamentalmente al derrame y que el pulmón en sí pueda reexpandirse. Aquí esta no va a estar indicada en los trasudados, salvo que no quede otras alternativas terapéuticas. Y en el caso de que la esperanza de vida es corta, como alternativa a las toracocentesis repetidas, se pueden sí utilizar los drenajes que están conectados a una bolsa, a un frasco de vacío portátil que se pueda evacuar el líquido. Gracias por su atención. ¿Sí saben lo que es pleurodesis? Doctora Janina, ¿sí sabe lo que es pleurodesis? Doctora Janina. Buenas tardes, doctor. Hola. Pleuresis sería... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es que es pleurodesis? ¿Pleuresis? Pleurodesis, lo que dice la doctora. Ahí dice esperanza de vida mayor. Se puede hacer pleurodesis en lugar de toracocentesis repetidas. O sea, es como... O sea, por ejemplo, es un procedimiento que se realiza para adherir las capas pleurales. Para que no siga produciéndose más líquido en ciertas ocasiones, como son en los exudados especialmente, ¿no? Sigue produciendo por alguna patología. Entonces, la pleurodesis consiste en que en el espacio virtual colocan sustancias químicas, entre ellos puede ser el talco, lo que mencionaba la doctora, y hacer esto, lo que está en el espacio así, le pega, para evitar que se siga produciendo más líquido pleural. Pero eso a la larga les lleva a una fibrosis en ese sitio de las pleuras y después se escucha el frote pleural, ¿no? Porque existe engrosamiento de las pleuras. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, suele dejar fibrosado en ciertas partes de la pleura que están afectadas, fibrosados, y eso es lo que se escucha como un frote pleural, como que estuvieran raspando cuero. ¿Sí? ¿Qué más con respecto a esto? Ya mencionaron los criterios de like, aprenderás en esos criterios. Yo les voy a enviar al grupo todas las placas que tenemos de derrame pleural de nuestros pacientes que están hospitalizados, con tomografías y todo eso, para que analicen y vean hasta el día jueves que vamos a hacer la presentación del caso clínico. ¿De acuerdo? Bueno, todavía tenemos 25 minutos. A ver si damos algunas diapositivas de fibrosis pulmonar. Avanzamos por lo menos unas 2, 3 diapositivas, doctor. Ya, nosotros les vamos a hablar acerca de la fibrosis pulmonar. Pásale, por favor. Ya primero vamos a empezar dando una pequeña introducción acerca de
de lo que es la fibrosis pulmonar. Si me puedes dar el control, por favor. Ya bien, entonces vamos a primeramente tener que la fibrosis pulmonar es una enfermedad crónica. Generalmente esta se presenta en adultos mayores de 50 años con un promedio de vida que se suele presentar de 60 a 75 años y debemos de recalcar que esta al aumentar la edad tiende a ser más crónico el proceso. Como podemos ver en esta diapositiva, a la fibrosis pulmonar se le engloba dentro de un grupo de enfermedades. Entonces, este va a pertenecer al grupo de las neumonías intersticiales idiopáticas. Por eso es que la fibrosis pulmonar generalmente se le suele llamar como idiopática porque es la forma más común que se presenta de esta. Ya, para ya iniciando hablar lo que es la fibrosis pulmonar, primero vamos a tener que esta es una alteración anatómico-patológica que principalmente suele afectar, como podemos ver aquí, a los alvéolos y también al intersticio, que es lo que se encuentra alrededor de los alvéolos. Es importante que tengan en mente esto, que es un desorden fibroproliferativo, ya que hace muchos años se pensaba que este tenía un componente solo inflamatorio, pero no es así porque incluso el tratamiento que se ha venido usando hace anteriores años a base de antiinflamatorios no ha tenido resultado, por lo que el origen de todo va a estar aquí, que se caracteriza por ser un desorden fibroproliferativo. Como puedes ver en la imagen, se caracteriza por un depósito igual excesivo de colágeno y de matriz extracelular que se produce por activación de los fibroblastos, que es lo que en sí, como se puede ver en la imagen, se produce como un engrosamiento de estas paredes alveolares. Ya, y hablándoles más coloquialmente de lo que es la fibrosis pulmonar, para que siempre se acuerden cuando alguien les habla de una fibrosis, va a ser más como que la cicatrización o el engrosamiento de todos estos tejidos pulmonares. Y esto hace que el tejido pulmonar se haga duro y a su vez más compacto. Y por eso es que se la puede ver así, como está en esta imagen al alveolo. Pásale por ahí. Ya, dentro de la epidemiología solo les voy a hablar acerca de conceptos clave que se deben de acordar, que principalmente esta se suele presentar con un predominio en los hombres, con una relación de 5 a 1, por lo que no es tan frecuente que las mujeres presenten este tipo de padecimiento. Como ya les dije, esta es una enfermedad fibrosante crónica, por lo que la sobrevida de años, una vez diagnosticada esta patología, va a ser de 2 a 5 años. La prevalencia no suele ser tan común, pero se suele presentar una prevalencia de 13 a 20 casos cada 10.000 habitantes, igual una incidencia de 6 a 16 casos cada 10.000, 100.000 habitantes. Esto es con datos de España, si no estoy mal, porque en Latinoamérica no se tiene un registro epidemiológico de lo que es en sí, de todos los casos de fibrosis pulmonar que se presentan a nivel de todas estas regiones. Pásale, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de la etiología. En cuanto a la etiología, vamos a nombrar ciertos aspectos que son factores que van a influenciar para que se dé o no esta enfermedad. Siguiente, por favor. La verdad no me sale la pantalla en negro. Prenda la cámara, doctorita, para saber quién está hablando. Stephanie, gracias, doctor. Pero me sale en negro la pantalla, yo no puedo ver nada. No sé si es mi internet. Debe ser mi internet. Ahí no puede ver la pantalla. No me sale en negro. ¿Es problema de su internet o...? Sí, debe ser de mi internet. Voy a apagarle y volverle a prender, doctor. Espérame un minutito, por favor. Ajá.
¿Ustedes no saben si el próximo semestre ya se vuelve al presencial o todavía sigue suspendido? No nos han dicho nada aún, Doc. Bueno, esperemos que ya se vuelva al presencial. Disculpen, compañeros y doctor. Bueno, ahora sí hablando sobre la etiología, hay ciertos factores que van a influenciar para que se dé esta fibrosis pulmonar. Entre ellos tenemos que van a haber ciertos factores que sean externos o sean internos. Entre los externos vamos a tener a los factores ambientales. Uno de ellos puede ser el tabaquismo, el polvo metálico o de madera o diferentes polvos que nosotros podemos inhalarlos. O también se puede dar factores microbianos. Y en la parte interna nosotros podemos encontrar los factores genéticos y también los factores autoinmunitarios. Siguiente. En este diapo también es un poco más sobre los factores externos. Entonces, entre ellos, como habíamos mencionado, se da el tabaquismo, el polvo de madera o de metal. También esto pueden influenciar ciertas actividades que realice la persona, que ya pueden ser agrícolas o de peluquería. También los polvos de la parte de vegetales o de animales y agentes microbianos. Siguiente. Y como Doctora, mencioné dígame, doctora, el tipo de trabajo entonces influye mucho, ¿no es cierto?, en los Sí, doctor. pacientes. ¿Cómo les ve a nuestros policías que están expuestos a dióxido de carbono? ¿Ellos estarán más propensos a desarrollar EPOC o fibrosis pulmonar, de acuerdo a lo que usted menciona? Sí, doctor. Incluso en un artículo mencionaba que ellos son de los más expuestos debido a que se encuentran totalmente. En esto hablaba de los agentes de tránsito, que son los que se encuentran expuestos al dióxido de carbono que se emana y a toda la contaminación ambiental en la que ellos pasan y están a diario en constante contacto con ello, y ellos son más propensos incluso a desarrollar estas afecciones, así no sean muchos de ellos fumadores, pero tienen este factor de riesgo tan alto que es estar en contacto con estos contaminantes. Entonces, ¿serán más propensos a fibrosis pulmonar? Sí, se podría decir que sí, o sea, decir en sí de que es uno de los factores que predisponen, pero no en sí que todos los agentes de tránsito van a tener esto, pero sí son más propensos. Perfecto. Bueno, siga, doctorita. Ya, en cuanto a etiología endógena, hablaba de la participación autoinmunitaria y también de la acidez en los reflujos gastroesofágicos. Siguiente. Ya, en cuanto a la parte de la genética, hablaba un poco sobre el 5% de todos los casos de fibrosis pulmonar se daban que son casos familiares, que quiere decir que más de 2 personas dentro de una misma familia van a compartir esta enfermedad. Y esto se puede ver en mutación de ciertos genes como es el TERT y el TFR1, los cuales al ver mutaciones en estos genes se ha visto en relación con que presentan la fibrosis pulmonar familiar. También otra parte, en cuanto a la parte de genética, es que esto se le denominaba como una herencia autosómica dominante. Lo que quería decir es que solo necesita un gen que esté afectado para que se presente la enfermedad. Y también se veía relacionado en mutaciones en la proteína C, esto dentro de la fibrosis pulmonar familiar. Siguiente. Ya, mejor hablándoles acerca de la fisiopatología, como les dije, tenemos que tener en cuenta que antes en sí no se tiene todavía como una razón del por qué ocurra este tipo de fibrosis pulmonar. También les hablé acerca de una hipótesis inflamatoria que se manejaba hace algunos años, pero actualmente se maneja una hipótesis diferente acerca del por qué es lo que ocurre la fibrosis pulmonar. Entonces yo le dividí en 3 aspectos claves que ustedes deben de acordarse cuando les hablen de fibrosis. Primero, vamos siempre a tener como una etapa de predisposición. Segundo, vamos a tener una etapa de activación.
Y tercero, una etapa de progresión. Entonces, ahorita les voy a hablar acerca de la etapa de predisposición, que ya les hablamos un poco en etiología. Entonces, vamos a tener varios factores de riesgo que los vamos a dividir en tres grupos. Primero, los factores de riesgo ambientales, como el consumo de cigarrillos, que como bien sabemos, tiene varias sustancias, como la nicotina, que es captado por los propios alvéolos, y esto, al consumir cigarrillos de una manera prolongada, genera un estrés oxidativo en todas las células alveolares, por lo que te hace más propenso a poder padecer este tipo de padecimientos. También se pueden encontrar humos como de los metales, polvos de maderas o agentes irritantes que te hacen más susceptible a padecer una fibrosis pulmonar. En cambio, en la predisposición vamos a tener también la parte genética, que si bien sabemos, se puede producir mutaciones que afectan a la telomerasa, y esta es una enzima que, si bien nos acordamos, previene el acortamiento de los telómeros, que en sí es lo que evita que una célula se vuelva senescente y no pierda sus funciones. También se puede producir neumocitos más sensibles a las agresiones por mutaciones en el surfactante, que los hacen más propensos. También hemos encontrado una mutación que se lo conoce como MUC-C5, que hace que se secrete una mucina que los hace más sensibles aún a las lesiones. También, por otro lado, vamos a tener el factor de la edad, que, como bien les dije, ya se presentan en personas mayores de 50 años. Entonces, en esta etapa de predisposición, todos van a afectar sí o sí a las células alveolares. Entonces, estos se van a producir como gatillos, que siempre se van a estar produciendo daños recurrentes una y otra vez en la célula epitelial alveolar, que al final van a llevar a una apoptosis o una senescencia de la misma. Entonces, esta etapa de predisposición, lo más importante que se acuerden es que va a llegar a esa apoptosis o a la senescencia de dicha célula. Pásale, por favor. Ya, gracias. Y ahora hablándoles de la segunda parte, que es acerca de la activación, les puse esta imagen de aquí, que es de una lesión aguda en el pulmón que se produce por un síndrome de distrés respiratorio. Es una parte de que, si bien recordamos un poco en la patología, se produce primero como ya les dije, por los gatillos que podemos encontrar, que se producen una y otra vez, infecciones víricas, infecciones bacterianas, que producen un proceso inflamatorio como tal dentro del alvéolo. Entonces, aquí vamos a tener esta serie de pasos. Primero vamos a tener una activación endotelial, que, como podemos ver aquí, aumenta la permeabilidad vascular, y esto a su vez permite la extravasación de neutrófilos. Y como segundo paso vamos a tener la misma adhesión de estos neutrófilos que van a tratar de migrar hacia esta parte donde hay la injuria o el proceso inflamatorio, para liberar citoquinas inflamatorias. En este caso, lo más importante que debemos de tomar en cuenta es que sí o sí se va a producir igual un proceso inflamatorio que afecta a todas las células alveolares, que en sí le lleva a una apoptosis o una necrosis como tal. Como es un proceso inflamatorio, también se produce una acumulación de líquido intraalveolar dentro y fuera del alveolo por la extravasación de líquido. Entonces, de esta manera se forma un edema rico en proteínas, y como si bien recordamos, tiende a formarse una membrana hialina en esta parte del alveolo, que la parte normal es ya tener nuestro último paso, que es la resolución de la lesión, en la que se va a tener ya a los macrófagos alveolares residentes del alveolo para disminuir esta inflamación, y que de esta manera se pueda otra vez adquirir esta función pulmonar. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí en la fibrosis pulmonar? En este cuarto paso, que es la resolución de la lesión, es donde va a estar fallando todo este mecanismo, porque aquí las células epiteliales alveolares
como ya les dije al inicio, van a entrar en un proceso de apoptosis, de senescencia. Las células alveolares que sí funcionan correctamente van a entrar en un proceso igual de mitosis, en un proceso regenerativo para cubrir todas estas células epiteliales, por lo que la activación va a ser se vuelve una activación aberrante. Ya, la respuesta inmunitaria como tal, que les dije que se produce en todo este alveolo, al final nos va a llevar a la producción de fibroblastos, que si bien se produce por una diferenciación de estas células alveolares o neumocitos tipo 2. Estas a su vez se diferencian en fibroblastos. Si bien recordamos, los fibroblastos son las células encargadas del depósito de la matriz extracelular, pero aquí vamos a tener una interleucina importante que produce su diferenciación en los mismos, que es la interleucina 3. También actúa en procesos normales en su apoptosis para que estos no se queden en esta parte del alveolo. Ya, como paso final vamos a tener que estos fibroblastos igual se diferencian hacia miofibroblastos, con la finalidad de que estos sigan depositando, o sea, estos miofibroblastos aumentan la síntesis de la matriz extracelular como tal, en toda esta parte donde se produce la infuria o dentro del alveolo, aumentan la síntesis tanto de colágeno y de bimentina, que son parte de la matriz extracelular. Entonces aquí se van a formar como focos fibroblásticos, pero aquí no, este proceso va a ser anormal porque no tiende a tener una resolución, entonces se quedan en este espacio y se van aumentando. Entonces esto nos va a ocasionar que no se produzca un intercambio correcto, un intercambio gaseoso correcto. Aquí el paso importante que debemos de acordarnos de la diferenciación de fibroblastos a miofibroblastos es el factor transformante beta y la fibronectina, que es en sí la que permite su diferenciación en estos mismos. Y ahí todo este depósito de matriz extracelular, que es lo que se produce en todas estas partes del intersticio, van a poco ir produciendo zonas de destrucción de arquitectura pulmonar, que es lo que en sí nos lleva a nuestro paso de progresión, que es el paso final. Ya, y como último paso de la fisiopatología vamos a tener a la progresión, que es, en este sí ya se producen, como vimos, el gatillo, todo este proceso inflamatorio, después los miofibroblastos, y se produce un proceso de progresión que ya no puede parar. Entonces la estructura pulmonar en sí se va perdiendo. Como podemos ver aquí en estas imágenes macroscópicas, ya presentan tejidos fibróticos remodelados y se van produciendo por focos, no es que se produce en todos los pulmones, entonces se van formando como áreas quísticas bronquiolizadas y que generalmente se los conoce como como un panal de abejas. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener unas 3 características importantes. Una de ellas va a ser la falta de aire. Esta puede ser cuando la persona está haciendo ejercicio o que se dé en reposo, y una tos seca. Estas van a ser muy alarmantes. Entonces, lastimosamente, la detección de la fibrosis pulmonar no se da de una manera rápida, sino después de unos 2 o 3 años de lo que ya se ha dado la evolución de la enfermedad. Entonces, el detectar a la fibrosis pulmonar es muy, temprano es muy difícil. Entre una de las características indicativas al examen físico es que en la auscultación nosotros vamos a escuchar estertores. Más adelante les voy a poner un audio donde podemos escuchar cómo escucharíamos los estertores, y estos van a ser en la parte de la inspiración. Generalmente al momento que el paciente vamos a pedirle que inspire, es donde nosotros vamos a poder escuchar al inicio de la inspiración estos estertores secos. También se lo conoce como un sonido de velcro. El velcro es esta cinta adhesiva que nosotros tenemos, generalmente la hemos visto para tomar la presión. Y es el sonido que nosotros vamos a escuchar, es al raspar
Estos dos por ellos que se le denomina como velcro, no sé si lo pueden escuchar, este de aquí. Entonces en el momento que nosotros vamos a pedir que la persona inhale, vamos a escuchar ese sonido que se lo conoce como sonido de velcro. Aquí en la parte de abajo vamos a poder observar en relación con otras afecciones pulmonares como es el asma, el EPOC y la insuficiencia cardíaca, qué es lo que vamos a encontrar en la fibrosis pulmonar idiopática. Va a ser la disnea, la opresión en el pecho, la tos seca. En esto es importante recordar que aquí no vamos a encontrar secreción de moco, pero sí vamos a encontrar la falta de aliento, la falta de aire y la fatiga, ya sea al hacer ejercicio, o incluso muchas veces esta falta de aire va a darse aunque la persona no esté haciendo ejercicio y se encuentra en reposo. Siguiente, por favor. Entonces, como ya mencioné, la disnea de esfuerzo esto va a ser de manera progresiva, la tos seca y los estertores o crepitantes. Entonces, les voy a poner un sonido en el que vamos a poder diferenciar cuál es el sonido normal que nosotros escucharíamos y cuál es el de un estertor. Una antes, por favor. Nuevamente. En el sonido que nosotros acabamos de escuchar, se escuchaban los latidos del corazón junto con el murmullo vesicular que nosotros escuchábamos normalmente. Ahora vamos a poner en el de la derecha, por favor, John, ¿dónde está? En este que vamos a poner en la parte de ahorita son estertores crepitantes. Ahora, otra característica dentro de este cuadro clínico es la presencia del hipocratismo, que es, como podemos observar en la imagen, la curvatura de los dedos y se ven mucho más agrandados. La curvatura normal que se va a dar o el ángulo normal que nosotros presentamos con la cutícula es de 160, pero al tener un dedo hipocrático, esto va a dar una curvatura mayor, un ángulo mayor a los 160, mayor a los 180 incluso. Al nosotros presentar este hipocratismo digital que es característico dentro de la fibrosis pulmonar, esta se da solamente en un 50% de los casos y esto ya nos va a dar un mal pronóstico. Dentro de una enfermedad progresiva también se puede encontrar hipertensión arterial pulmonar y también el cor pulmonar. En cuanto a la función respiratoria, se va a ver una disminución, tanto en la capacidad vital forzada, en el volumen residual, en la capacidad pulmonar total y en la distensibilidad del pulmón. Siguiente. Otra de las características es en cuanto al intercambio gaseoso. Nosotros vamos a poder apreciar una hipoxemia al estar en un estado de reposo y también en cuanto a exámenes que ya veremos con mayor detalle en posteriores diapositivas. Nosotros podemos presentar, aquí va a ser muy característico el pulmón empanal, como observamos en la parte de la TAC de alta resolución de la parte inferior y también engrosamientos del septo. Una más, por favor. Otra característica son las bronquiectasias por tracción, que es la que nosotros también vamos a encontrar, como podemos observar la flecha azul que está en la imagen. Se puede observar las bronquiectasias por tracción que se pueden dar en esta fibrosis pulmonar. Y en cuanto a la parte histológica, podríamos encontrar parches con muestra de áreas fibróticas. Estos generalmente van a ser característicos en la parte subpleural. Siguiente. Entonces aquí para finalizar vamos a hacer un recordatorio. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Una disnea, tos seca y crepitante al momento de la auscultación. Y también los dedos, como los denominaban, era el empalillo de tambor. Esto se va a dar generalmente en pacientes en adultos, una disnea crónica y progresiva, la tos y los estertores que eran los que les mencioné del velcro.
Y en cuanto al examen físico, no olvidarnos de los estertores, que los encontramos en el 90% de los pacientes, y también las acropaquias, que se van a encontrar en el 50%, que eran los dedos en palillo de tambor. Siguiente. Correcto, hasta ahí, doctorita. Bueno, vamos a quedarnos ahí porque ustedes tienen clase a las 6 para continuar con este tema el próximo martes. Sí, entonces ahí ya vamos a hacer una serie de declaraciones también y vamos a hacer preguntas a todos para ver si han comprendido todo lo que nos explicaron de manera correcta. Muy bien, entonces nos vamos a quedar ahí. ¿Y cuántos están, doctor? A ver. A ver, veamos. Doctora Adriana. Aquí, doc, presente. Doctor Edwin. Aquí, doctor, presente. Doctora Eva. Presente, doctor. Doctor, presente. Doctora Fátima. Presente, doctor. Doctora Janet. Presente, doctor. Doctora Janina. Presente, doctor. No puedo prender la cámara, perdón. ¿Por qué? No me vale la cámara ahorita. No sé, no. Bueno, doctor Jefferson. Presente, doc. Doctor John. Presente, doctor. Doctor Juan Patricio. Buenas tardes, doctor. Presente. Hola, doctor. Doctor Kevin. ¿Cuál Kevin? ¿Kevin Cando? Alexander. Presente, doc. Aquí estoy, presente. Kevin Steve también está. A ver. Doctor Leonardo. Presente, doctor. Doctora Lisset. Presente, doctor. Doctor Luis está. Doctora Melanie. Presente, doctor. Doctora Mary. Presente, doctor. Doctora Samantha. Presente, doctor. Doctor Santiago. Presente, doctor. Doctora Estefanía. Presente, doctor. ¿Quién más me falta aquí? Yo, doc. A ver. Allá. Oh, sí. Doctora Vanessa. Presente, doctor. Doctora Wendy. Presente, doc. Doctora Yesedes, ¿no? Sí, doc, presente. Bueno. ¿Cuántos están total? 25, 24, 23. Si no estoy mal, estamos los 23, doc. ¿Cuántos son? 25. 23. Ah, 23. Ya, doctores. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes. No se desmanden, doctores. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Ah, no, mañana, el jueves. El jueves nos vemos. Ya le doy el caso clínico, doctor. Sí, doctor, es una pregunta. ¿Los jueves quedamos para las de 4 a 5 o de 7 a 8? Mejor sería de 7 a 8 porque sí llego un poco más tarde, de las 4 de la tarde, y no sé llegar a tiempo. Entonces hagamos de 7 a 8. Ya, doctor, entonces el jueves de 7 a 8. Correcto. Ya listo, doctor. Ya, A ver, espere, doctor. Espere un ratito. Este jueves, solo por este jueves, y este jueves terminamos con la UTE, tenemos de 6 a 8. Ah, no, hagámosle nomás de 7 a 8. Hagámosle nomás de 7 a 8, doctor. Está bien, ya no hay problema. Ya, doctor, nos vemos el jueves. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.
Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doc. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego, doctor.